Chicos, voy a compartir. Ok, Yanela. Cualquier cosita, cualquier pregunta, me escriben al chat, ¿ok? O me enciendan su micrófono para hacerme la pregunta, ¿sí? En cuanto al desarrollo del tema. Bien, como les iba diciendo, hoy vamos a hablar del sistema planetario solar. Pero antes de ello, quizás ustedes en el colegio han visto esta parte, donde se hablaba de las características que presenta el universo y hemos visto, y habrán visto tal vez ustedes las teorías que explican cómo se formó nuestro universo. Recordando un poquito, chicos, recuerden, ¿sí? A ver, ¿qué teorías se han establecido para explicar cómo se formó nuestro universo? Y eso me imagino en tu etapa escolar te habrán señalado. Exacto, por ahí tu compañero se acuerda la teoría del Big Bang, ¿verdad? Esa trata de explicar cómo se formó el universo a partir de una materia primigenia llamada hélio, ¿cierto? En el caso de nuestro sistema, tenemos que entender que nuestra estrella forma parte de todo un sistema, ¿ya? O una unidad estructural que es del universo, denominada galaxia, ¿sí? Nuestro sistema está dentro de una galaxia. A ver, quiero que recuerdes, ¿a qué galaxia pertenece nuestro sistema? ¿Alguien recuerda su etapa escolar? ¿A qué galaxia pertenece nuestro sistema planetario solar, jóvenes? A la Vía Láctea. Vía Láctea, ¿no? Exacto, a la Vía Láctea. Mira, en el universo entonces tenemos un sinnúmero de galaxias. A su vez, en cada galaxia tenemos un sinnúmero de estrellas. Y dentro de esa galaxia llamada Vía Láctea, el sistema planetario solar pertenece a una de esas estrellas. En la Vía Láctea de repente probablemente existan 300 millones de estrellas, pero es específicamente el Sol quien va a formar este sistema peculiar, que es el que vamos o del que vamos a tratar el día de hoy. Y precisamente, miren, la estructura del sistema solar es la siguiente. Vamos a tener como estrella principal, ¿sí? Y la que determina el nombre de nuestro sistema, al Sol. Y el Sol, ojo, constituye el centro de nuestro sistema. Y como estás viendo aquí en imagen, ¿no? Cada planeta que está aquí va a describir una órbita alrededor del Sol. Sería el otro elemento que forma parte de nuestro sistema. Mira, en cuanto a la estructura de nuestro sistema, tenemos aquí a nuestra estrella, que se llama Sol, y a 8 planetas. Estos planetas van a girar en torno al Sol formando estas órbitas. Estas líneas blanquitas que veo en la imagen se están refiriendo a las órbitas que van a ser descritas por los planetas. Claro que aquí, mira, todos los planetas están alineados, pero eso no se cumple, ¿ya? Porque les va a tomar a cada planeta distinto tiempo en realizar una vuelta alrededor del Sol, que es lo que también vamos a ver en unos minutos. Ahora, aparte del Sol y los planetas, jóvenes, ¿qué otros elementos formarán parte de nuestro sistema? Y quizás este temita... Los satélites. Los satélites, muy bien, ¿sí? Los satélites también son otros elementos que van a formar parte de nuestro sistema. Aparte de los satélites, ¿qué otros elementos tendremos? Los planetoides. Los planetoides, o también conocidos como asteroides, ¿no? Esos también formarán parte de nuestro sistema. Me has dicho aquí, satélites, planetoides o asteroides. ¿Qué más habrá en nuestro sistema? Cometas. Tenemos también la presencia de cometas, ¿sí? Que son los elementos sumamente lejanos que vamos a ubicar en nuestro sistema. Entonces, miren, aparte del Sol, que es la estrella principal, tenemos a los planetas, mira, en total 218 satélites,
miles de asteroides que se ubican entre las órbitas, aquí precisamente, entre las órbitas de Marte y Júpiter, miles de asteroides y también cientos de cometas. Estos cometas proceden de la nube de Oort con dirección al Sol. ¿Ok? Como estás viendo aquí en la imagen, esta línea blanquita me está representando la órbita que va a ser descrita por los planetas. Como al centro de la órbita, ojo, al centro de la órbita se encuentra el Sol, decimos que los planetas van a formar órbitas elípticas. ¿Sí? Por la forma que tiene esta órbita, le vamos a denominar órbita elíptica. En cambio, estos elementos que vienen más allá, o proceden específicamente de la nube de Oort, conocido como cometas, van a describir órbitas excéntricas. ¿Ya? La Tierra, Venus, Marte van a describir órbitas concéntricas, que tienen una forma elíptica. Y al centro de esa órbita yo ubico al Sol. Pero los cometas van a describir órbitas excéntricas. Esto lo explico luego, ¿ok? Para que puedan diferenciar el tipo de órbita que describen los cometas. También tenemos la presencia de meteoritos, ¿no? Que son fragmentos de roca espacial que vagan por el espacio. Y estos, como no tienen órbita a diferencia de los cometas, van a estar colisionando, van a estar chocando con los planetas. Tanto así que, por ejemplo, Marte tiene presencia de cráteres debido a la caída de meteoritos sobre su superficie. También vamos a tener en nuestro sistema infinita nube de polvo sideral o polvo cósmico, como se le conoce. Y los planetas enanos, ¿sí? Los planetas enanos van a encontrarse dentro de esta clasificación de nuestro sistema. Recuerda que la Unión Astronómica Internacional sacó de la categoría de planeta precisamente a Plutón. ¿Sí? Antes nosotros decimos que nuestro sistema estaba conformado por 9 planetas, pero ya en el año 2000 o 2000 y tantos, Plutón, ok, va a salir de la clasificación de planeta para ser denominado planeta enano. ¿Y por qué, profe, a Plutón se le saca de esta categoría? Uno, Plutón, al describir una órbita alrededor del Sol, no tenía una órbita limpia, o sea, libre de escombros. Y además no tenía la suficiente gravedad para regular, ¿verdad?, su entorno, o autogravedad para regular. Por ello es que Plutón salió de la categoría de planeta para crear una nueva categoría que es la de planeta enano. Ahora, en cuanto a las teorías que surgieron y han surgido a lo largo de los años para tratar de explicar cómo se formó nuestro sistema, así como te hablaba hace un momento de la teoría, por ejemplo, del Big Bang o gran explosión, que nos hablaba de los inicios y formación de nuestro universo. Para hablar del sistema solar también existen teorías o denominadas hipótesis. Una de esas hipótesis es conocida como la hipótesis nebular o simplemente la teoría nebular. Esta teoría es planteada por la escuela francesa. Profesora Evelyn. Dígame. Discúlpeme, le habla la señora Giovanna, soy coordinadora de aula 18. Discúlpeme que le interrumpa, sino que estoy en el rectorado y recién termino con la reunión para por favor informarle, comunicarle que como soy coordinadora estamos para apoyarnos. Cualquier consulta o duda, siempre profesora estamos, ¿sí? Sí, no se preocupe, muchas gracias. Gracias. Ok, bien. Les decía entonces, chicos, aquí por ejemplo, en el caso de la teoría nebular, les estaba mencionando que este planteamiento fue empleado por la escuela francesa, ¿sí? Y aquí tenemos a los que van a postular esta teoría, Emmanuel Kant y Pierre-Simon Laplace. Estos dos autores señalan lo siguiente. En esta teoría nebular, ¿ya?, dan como formación de nuestro sistema a partir de una nebulosa, que es la que está aquí en la primera imagen, esta que está de rojito.
Según esta teoría, nos habla de la existencia de una nebulosa y que esta nebulosa fue adquiriendo un movimiento de rotación. Y la nebulosa fue rotando sobre su eje y como una nebulosa está formada de materia incandescente, polvo cósmico por ahí, al generar una mayor velocidad en su rotación, parte, mira, parte de esa nebulosa, o sea, la parte externa, esta zonita de la nebulosa, se fue desprendiendo del centro. Eso que se desprendió del centro, como estás viendo aquí en la última imagen, según esta teoría, pasó a formar los planetas que tenemos hoy. Mira, estos planetas que hoy tenemos pasaron a formar, al desprenderse de la nebulosa, pasaron a formar los planetas que hoy tenemos. A ver, es más o menos lo siguiente, chicos, más o menos para hacer una analogía, ¿ya? Para que me puedas entender bien esta teoría. Yo me imagino que alguna vez tú has ido a los juegos mecánicos, ¿cierto? Te han llevado en tu infancia, tu papito, tu mamita te han llevado a los juegos mecánicos o incluso has ido con amigos. Y me imagino, yo supongo que tú has subido a la silla voladora, ¿cierto? A ver, chicos, respóndanme en esta partecita. ¿Ustedes han subido alguna vez a una silla? ¿Sí, Jesús? Sí, sí, ¿no? Ahora, cuando has estado en la silla voladora, ¿no? Inicialmente te pusieron, pues, ¿no? Tu cinturón, te pusieron esta cosita de metal para asegurarte. Y cuando la silla comenzó a girar, ¿qué sucedió, Jesús? Ah, todo se movía alrededor. La O sea, en silla, realidad se dime, sentía que dime. se sentía que el que se movía no era yo, sino ellos. O algo así, por Ya, decirlo. claro, la máquina, el aparato estaba girando, pero ¿qué pasaba contigo que estabas sentadito ahí? Al ¿Ya va irse, todo? ya, Sí, al ir Alice girando, arriba. ¿Te morías? al irte girando, ya esta se iba elevando, ¿no? Y parecía que ibas a salir disparado, ¿cierto? Sí, el aire. Parecía que tú ibas a salir disparado, pero no fue Qué así porque miedo. No, estuviste rotaba, sí. claro, es como si, es igualito esta teoría. En esta teoría nos están mencionando una nebulosa. Cuando esta nebulosa fue girando, girando, hizo que la parte externa de la nebulosa salga desprendida. Porque en el caso tuyo, tú estabas sujeto a la silla. En el caso de la nebulosa no había algo que lo sujetara. Esa zonita que se fue desprendiendo pasó a formar, según esta teoría, los otros elementos que forman nuestro sistema. El centro de la nebulosa pasó a formar al Sol y la zona periférica desprendida a los otros elementos que forman nuestro sistema, según la teoría nebular. O sea, va a haber un momento que paulatinamente la nebulosa comienza a acelerar y luego va a desacelerar y esos componentes van a quedarse alrededor del centro de la nebulosa. ¿Me dejé entender esta partecita? O cuando tú de repente has utilizado tu lavadora y la has puesto en la fase de centrifugado, ¿sí? En la fase de centrifugado, ¿qué pasa con tu ropita? Asumo que Se exprime la ropa dando vueltas. ya, la ropa, la lavadora comienza a girar y la ropita se va acumulando en la parte externa, ¿no? Entonces, es más o menos, estás expulsando. O sea, cuando la tierra rota, también genera una fuerza de expulsión. A esa fuerza de expulsión le vamos a decir centrífuga. Quiere decir también que aquí, mira, según esta teoría, cuando la nebulosa comenzó a rotar, generó una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga hizo que parte de la masa de la nebulosa que está aquí saliera desprendida de ella. Y lo que permaneció el centro formó lo que es nuestra estrella, que es el Sol. Y lo que salió desprendido pasó a formar a los planetas. Por consiguiente, a ver si me entendiste esta partecita. Si aplicamos la teoría nebular, tal y como te he mencionado, ¿cuáles serían los primeros planetas en haberse formado? ¿Los que están más cerca al Sol o los que están más lejos? Los que están más cerca. Los que están más Los que están más Debate. A ver, mira, ¿cerca o lejos? Dime.
¿Cuáles habrán sido los primeros en ¿Están más formarse? cerca? En mi opinión, los más cerca, creo. A Uy, ver, espera, estoy dudando. Yo también creo que los más cerca. ya, los más cerca se desprendieron primero, ¿estás seguro? ¿Quiénes se van a desprender primero? ¿Los que están al centro o los que están en la parte externa? Los que están en la parte externa. Los que están más lejos, digo yo. Los que están Yo en creo la parte externa. yo creo que los de lejos, porque si han pasado millones de años, entonces se han alejado todo. Claro, por eso, mira, según esta teoría, podríamos deducir que los primeros planetas en haberse formado son los que están más lejos, que son los planetas exteriores. Y los últimos en haberse formado son los planetas que están más cerquita del Sol. ¿Y por qué te digo eso? Cuando la nebulosa comenzó a rotar, lo que salió desprendido era lo que estaba en la parte externa. Y lo otro, lo último ya, los planetas interiores. Por eso los cometas también son considerados elementos muy antiguos en nuestro sistema, porque están a gran distancia del Sol. Por eso fueron los primeros elementos o masas que se desprendieron de la nebulosa. Según esta teoría sería ello, ¿ok? Los elementos más antiguos son los que están más lejos del Sol, ¿sí? Y los que no tienen tanta antigüedad, por así decirlo, serían los que están más cerquita, ¿ok? Según la teoría nebular. Ahora, hay otra teoría, o sea, no solamente es una teoría o dos teorías, hay múltiples teorías y otra teoría importante, mira, es esta. La denominada teoría de la nube de polvo cósmico. Esta nube de polvo cósmico es algo similar a la anterior, con la diferencia que aquí me utilizan el término, mira, acreción. Es muy importante este término, porque mientras en la otra teoría nebular decía que se desprendía masa y luego se formaron los sistemas, no explicaban cómo se formaron esos planetas. En cambio, esta teoría de la nube de polvo cósmico señala que de esta nube de polvos va a darte la formación de las estrellas, los planetas y poco a poco estas se van a ir agrupando. ¿Y cómo se agrupan? Por condensación gradual de la materia. Esa materia inicial, pues, parte de la superficie de la nebulosa cuando salió expulsada, por así decirlo, por acreción o por condensación, fue formando los planetas. Y profe, ¿quién plantea esto? Si lo otro era de la escuela francesa, este planteamiento era de la escuela alemana. Von Weizsäcker es el responsable del planteamiento de la teoría de la nube de polvo cósmico. Aquí me dice que una nube de polvo en rotación, algo similar a la anterior, ya fue generando al centro de esta nube una estrella y los restos que salieron expulsados de la nube van a ir chocando entre sí y por acreción o por condensación de la materia se van formando los planetas. O sea, en otras palabras, la teoría de la nube de polvo como que aporta a la teoría nebular, pero son de escuelas distintas. Y estas son las que tienen mayor reconocimiento. O sea, de todas las teorías que hay, estas dos son las teorías de mayor aceptación en el ramo científico. Incluso hay una teoría propuesta por Thomas Chamberlain y señala que nuestro sistema se formó por el paso de una estrella. ¿Okay? Se supone que cuando una estrella pasó muy cerca a nuestro Sol primitivo, generó un campo de atracción. Ese campo de atracción hizo que parte de la masa del Sol primitivo saliera desprendida. Así como funcionan aquí, chicos, las mareas. Yo asumo que tú alguna vez has ido a la playa, ¿verdad? Te han llevado a la playa y tú has visto a qué hora comienza a incrementar el nivel. ¿En la noche? En la nochecita, sí, en la nochecita. Algunos dicen que es por la luna. No, no es que algunos, es por la luna. La luna y el sol, o sea, la luna y el sol ejercen un campo de atracción. Y al ejercer un campo de atracción, el nivel de las masas líquidas comienza a incrementarse. Lo mismo sucede con la teoría que te he dicho hace un momento, que es conocida como la teoría planetesimal. Esta señala que teníamos un Sol de 10 veces la dimensión actual,
Pero cuando pasó muy cerca a nuestro Sol una estrella, esa estrella también generó un campo de atracción. Y como el Sol no es sólido, sino por el contrario es plasma, parte de esa materia del Sol fue atraída por el paso de la otra estrella. Eso que se desprendió pasó a formar los planetas. Lo que quedó pasó a formar a nuestro Sol. Esa se llama teoría planetesimal o teoría de las mareas. Ya que es también otra teoría que se plantea para explicar cómo es que se formó nuestro sistema. Ahora, en realidad, ¿cuántas teorías se han establecido? ¿Cuáles son las más importantes? Las siguientes. En total, hay 4 teorías. La teoría nebular, que es planteada por la escuela francesa y tiene como autores a Immanuel Kant y Pierre-Simon Laplace. La teoría planetesimal, de Thomas Moulton y también Thomas Chamberlain, que pertenece a la escuela americana. La teoría de la nube de polvo cósmico, pertenece a la escuela alemana y tienes a von Weizsäcker. Y la teoría de la gota fusiforme, que es otra teoría perteneciente a Jeffrey Jean, que pertenece a la escuela americana. Pero de estas 4, las de mayor aceptación son estas. La teoría nebular y la teoría de la nube de polvo cósmico. Esas son las que tienen mayor aceptación. Ahora, aquí, esto me va a tratar de explicar cuál es la antigüedad de nuestro sistema. Según la teoría nebular, nuestro sistema tiene 4,5 eones. Profe, ¿a cuánto equivale en años? 4.500 millones de años. Esa es la antigüedad que le da la teoría nebular a todo nuestro sistema. Mientras que la teoría de la nube de polvo cósmico le da 6 eones, o sea, 6 millones de años. La planetesimal, simplemente 2 eones, y de la gota fusiforme, 6 eones. Ahora, profe, entonces, ¿qué podríamos decir entonces de la antigüedad de nuestro sistema? Se ha establecido que el promedio de antigüedad del sistema solar es de 5. ¿Ok? Se ha determinado que la antigüedad que tiene nuestro Sol va a ser 5 eones. Por eso decimos que nuestro sistema tiene 5 eones de antigüedad, ¿sí? Recuerda, así como estás viendo aquí, yo te había hablado de las órbitas, ¿no? Cuando ves esta imagen, en el centro de la órbita, mira, esta línea lila, blanca, como tú la veas, que es una esfera, circulito, es la órbita que van a describir los planetas. Y al centro de la órbita siempre nosotros encontramos a eso. Por eso te dije que los planetas, o sea, los 8 planetas van a formar órbitas concéntricas. O sea, al centro de la órbita está el Sol y alrededor de él están los planetas. Cosa contraria que sucede con un cometa. Los cometas van a registrar este tipo de órbita. Esta órbita se llama excéntrica. Si bien es cierto, el Sol está acá y el cometa va a estar por aquí, va a haber un momento en la órbita de los cometas que pase muy cerquita al Sol. Y cuando esto ocurra, va a haber momentos en que el cometa choque, ¿no? Choque con parte de la estructura solar. A ese tipo de órbita le voy a decir excéntrica. Y esa es la órbita registrada por todos los cometas. ¿Ok? Ahora, aparte de las características que pueda tener en cuanto a la antigüedad de nuestro sistema solar, por aquí hablaremos de las características del sistema solar. Si bien es cierto, por aquí tengo 4 planetas que están cerquita del Sol, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. A estos se les va a conocer como planetas interiores. ¿Ya? Y aquí hay un cinturón de asteroides. Y después de este cinturón de asteroides tengo los otros 4 planetas, que van a ser conocidos como exteriores. En general, mira, nuestro sistema solar presenta las siguientes características. El planeta más cercano, mira, el planeta más cercano al Sol es Mercurio. Mercurio está distanciado del Sol 58 millones de kilómetros. Es el planeta que se encuentra más cerca del Sol. Por lo tanto, Mercurio
va a tener aquí un menor periodo orbital. Mira. Profesora, ¿qué era el periodo orbital? Es el tiempo que le va a tardar al planeta completar una órbita alrededor del Sol. Y como Mercurio está más cerquita al Sol, Mercurio va a tener menor periodo orbital. Recuerda, al periodo orbital descrito por la Tierra, ¿cómo le llamamos? A ver, recuerda tu etapa de colegio. Al periodo orbital descrito por la Tierra, ¿qué nombre le damos aquí? La órbita, ¿qué dijo? Al periodo, mira, escucha, al periodo orbital de la Tierra alrededor del Sol, ¿cómo le llamamos? Rotación. A las vueltas que del planeta. ¿Movimiento de qué? Magnetismo, ¿no? El magnetismo. ¿Traslación? Movimiento de traslación, así es, Ilse. Movimiento de traslación. Es lo que a nosotros nos da el año, ¿cierto? Aquí mira, todos estos planetas, todos, ¿ah? Todos van a describir órbitas alrededor del Sol. Es decir, todos los planetas van a desarrollar alrededor del Sol su movimiento de traslación. Quiero que recuerdes esto. Al movimiento de traslación también le vamos a decir periodo orbital. ¿Ok? Que es el tiempo que va a demorar el planeta en completar una órbita alrededor del Sol. Ahora, Mercurio, como está aquí, es el planeta con el menor periodo orbital. Un año, mira, un año en la Tierra, chicos, ¿a cuánto equivale? 365 días. 365 días es un año en la Tierra. Pero si nosotros estuviéramos en Mercurio, un año en Mercurio equivale a 88 días. Un año en Mercurio son 88 días terrestres. Pero ese tiempo es el que va a tardar Mercurio en completar una vuelta alrededor del Sol. ¿Cuánto dice, profesora? 88 días. O sea, 88 días es un año en Mercurio. Más o menos equivalente aquí en la Tierra a 3 mesecitos, ¿no? O sea, en 3 meses, más o menos, Mercurio completó una vuelta alrededor del Sol. O sea, 3 meses terrestres aproximadamente es un año en Mercurio. Por eso te estoy poniendo aquí, mira. Mercurio es el planeta con el menor periodo orbital. ¿Y por qué, profe? Porque es el que está más cerquita al Sol. Pero el planeta, mira, el planeta con el periodo orbital mayor o el mayor periodo orbital es Neptuno. Porque Neptuno es el último planeta dentro de nuestro sistema aquí. Y en Neptuno, un año, mira, equivalen a 165 años de la Tierra. Para que en Neptuno haya transcurrido un año, tienen que haber pasado en la Tierra 165 años. Incluso si tú te fueras a vivir a Mercurio, ya. Vamos a asumir que te vas a vivir a Mercurio. Y si te fueras a vivir a Mercurio, ¿cuánta edad tendrías que tener ahí, ah? Porque recordemos que cada año nosotros cumplimos un año más de vida, ¿cierto? Si estuvieras o te fueras a vivir a Mercurio, la edad que tienes, ¿por cuánto la tendríamos que multiplicar? Aproximadamente. Por Ya 4, que, creo. aproximadamente por 4. La edad que tienes por 4 sería la edad de tú vivir dentro de Mercurio. Pero en el caso de Neptuno ni siquiera llegaríamos a cumplir un año de vida. Porque Neptuno, para que sea un año, tienen que ser equivalentes a 165 años de la Tierra. ¿Sí? Recién 165 años terrestres es un año en Neptuno. Y esto se cumple por la cercanía o lejanía de estos planetas en cuanto al Sol. ¿Ya? Entonces, esto quiero que no olvides, ¿ya? Si me dicen periodo orbital, es lo mismo que decirme cuánto tarda en su movimiento de traslación, o de repente, cuál es el planeta con el año más corto. Si yo asumo ello, chicos, ¿cuál de los dos será el planeta con el año más corto? En Mercurio. Mercurio. Exacto, Mercurio sería el planeta con el año más corto, mientras que Neptuno, el planeta con el año más
largo. ¿Ah? Entonces, esto en relación, de repente, a la distancia de estos planetas con respecto al Sol. Además, mira, de los planetas, de los 8 planetas que tenemos, hay un planeta que no tiene atmósfera. Este es Mercurio. Mercurio no posee atmósfera. De todo el sistema es el único planeta que no tiene atmósfera. Profe, ¿por qué no tiene atmósfera? Porque está muy cerquita al Sol. Y como el Sol irradia, emana una gran cantidad de energía en forma de onda electromagnética, rayos X, rayos gamma, todos ellos, es por eso que no se permite o no se ha podido establecer en Mercurio atmósfera. ¿Sí? Es el único planeta en nuestro sistema sin atmósfera. Los demás sí poseen atmósfera. Además, profe, aquí dice, la Tierra es el planeta más denso. Los planetas considerados interiores son los que tienen mayor peso. Por eso decimos que son los más densos. Y de todos ellos, la Tierra es el que tiene mayor densidad. 5.5 más o menos. ¿Sí? Es la densidad que tiene la Tierra. En comparación a los planetas que están por aquí, que son más grandes. Pero, profe, Júpiter es el más grande. Claro, es el más grande, pero es ligero. ¿Ok? En el caso de la Tierra, es pequeño en comparación a los exteriores, pero tiene mucha densidad, es pesado. Por eso es que los planetas interiores son sólidos y los planetas exteriores serán considerados gaseosos. ¿Ok? Mira, el más liviano de los planetas está por aquí, Saturno. Saturno es considerado como el más liviano. Ahora, otra cosa muy distinta, y aquí muchas veces se confunden, el periodo orbital con el periodo de rotación. Mientras que el periodo orbital tiene que ver con el movimiento de traslación descrito por los planetas, el periodo de rotación es el tiempo que va a tardar el planeta en completar un giro alrededor de su eje. Todos estos van a tener también movimiento de rotación. ¿Ya? A ese movimiento de rotación le vamos a llamar periodo de rotación. ¿Ok? En la Tierra, chicos, el movimiento de rotación, ¿qué nos genera? Ya me dijiste que la traslación nos generaba el año, ¿verdad? Pero el movimiento de rotación aquí en la Tierra, ¿qué nos produce? El día. El día y la noche. Exacto, nos va a ¿A las producir estaciones? el día y la noche, ¿sí? O sea, la sucesión de los días y las noches. Dentro de ello hablo de la duración de un día. ¿Ya? Entonces, mira, si aquí estamos colocando como características de nuestro sistema que Venus tiene el mayor periodo de rotación, significa que Venus tendrá el día más largo o el día más corto. El día más corto. Mira, si te estoy diciendo que Venus tiene mayor periodo rotacional, tendrá el día Más más largo. largo o el día más corto. Largo. Más largo es. Día más largo, ¿ya? Alucina, nosotros tenemos, ¿cuánto dura nuestro día? 24 horas. Dura 24 horas. Y asumimos que en ese día que dura 24 horas, te dicen que lo recomendable de horas de sueño son 8. Imagínate si tú vivieras dentro de Venus. En Venus su día, mira para que te hagas una idea, equivale a aproximadamente 245 días. Un día en Venus equivalen en la Tierra a 245 días. ¿Ya? Imagínate, ¿cuánto tendrías que dormir ahí? ¿Cuántos días tendrías de sueño si estuvieras en Venus? De esos 245 días terrestres, ya, recuerda la tercera parte más o menos, ya, un promedio de 80 días. Mira, 80 días de sueño si estuvieras en Venus. O profe, en Venus de repente, ¿cuánto habría de horas de día, horas con luz? La mitad, pues, ¿no? Aproximadamente 200 o 121. 121 días el sol estará iluminando esa parte, una cara de Venus. Y las otras 121 días, ahí estarán de noche. Eso porque Venus tiene, o es el planeta con el día más largo en todo el sistema. Su día más o menos equivale a 243 días. ¿Sí? Y en la Tierra solo eso equivale a 24.
Pero, ¿qué sucede con lo opuesto, profe? El planeta con el menor periodo de rotación. Significa que este planeta va a demorar menos tiempo. Mientras que Venus demoraba 243 días terrestres, Júpiter va a demorar solo 9 horas. Significa que ahorita, más o menos al cálculo, Venus está yendo por su tercer movimiento de rotación. O disculpa, Júpiter está yendo por su tercer movimiento de rotación. Porque solo lo va a completar en 9 horas. O sea, en 9 horas, Venus ya rotó sobre su eje. O disculpa, Júpiter ya rotó sobre su eje. Por eso Júpiter en todo el sistema va a ser el planeta con el día más corto. ¿Ok? Imagínate en Júpiter, ¿no? Tendría 4,5 o 4 horas y media de día y 4 horas y media de noche. Eso si habitáramos Júpiter. Y te pregunto, a ver si me entendiste esta partecita de el mayor periodo de rotación y menor periodo de rotación. ¿En cuál de esos dos planetas, ya sea Venus o Júpiter, la velocidad de rotación es mayor? A ver, contéstame. ¿En Venus o Júpiter la velocidad de rotación es mayor? En Venus. En Júpiter. Bueno, no. ¿Qué dijo cuál es mayor, no? La La rotación. velocidad de rotación, ¿en cuál de ellas la velocidad de rotación es mayor? ¿Venus? En Venus. Venus. Por ahí Alfredo me ha dicho Júpiter. Por ahí Angelina me ha dicho Venus. A ver, ¿qué creen, chicos? A ver, ¿estaremos de acuerdo con Angélica o con Angelina? Ya, José me ha puesto Júpiter. Ya, a ver, más han puesto Júpiter. Angelina me ha puesto Venus, Alfredo, Júpiter. Si yo hablo de la velocidad de rotación, Jesús ahí también me ha puesto Júpiter. Y mira, vamos a estar de acuerdo con los tres, ¿ya? Con Alfredo, con José y Jesús. Exactamente, es Júpiter. Como Júpiter tiene mayor velocidad de rotación, le va a tomar menos tiempo en completar una vuelta sobre su eje. ¿Ok? Ah, En cambio, Venus tiene su velocidad de rotación lenta. Por eso es que a Venus le tarda 243 días en completar una vuelta sobre su eje. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la velocidad de rotación, no te olvides, el que tiene mayor velocidad de rotación es Júpiter, en comparación a Venus. Ahora, profe, acá dice una característica que no entiendo muy bien. Dice, menor amplitud térmica, la Tierra, dice profe. ¿Qué significa la amplitud térmica? Bien, chicos, la amplitud térmica hace alusión a las variaciones de temperatura que tiene un planeta durante el día y la noche. ¿Sí? Usualmente, y ahora de repente el día de hoy está un poquito soleado, estaremos a 22, 24 graditos, ¿ya? Pero cuando llega la noche, esa temperatura que en el día llegó a 22 grados, comienza a bajar, ¿cierto? Porque ya esta parte de la Tierra no está iluminado por el sol. Y bueno, asumimos que nuestra temperatura podría bajar a lo mucho a 17 grados. O sea, de 22 grados que hubo en el día, bajará a 18 graditos. A lo mucho. No necesariamente eso se cumple. Pero lo máximo que puede descender la temperatura entre el día y la noche es de 5 grados. Puede ser de 2, puede ser de 1. Y por eso siempre en la noche, en madrugada, hay una mayor sensación de frío en comparación al día. Esa variación en la Tierra a lo mucho 5 grados. Pero en planetas como Venus o Mercurio, la amplitud o la diferencia es de 180 grados. O sea, si en el día en el día de repente 300 grados, en la noche bajará a menos 120. Porque la diferencia de temperaturas entre el día y la noche es 180 grados. Por eso es que la Tierra de todo el sistema es el planeta con la menor amplitud térmica y Mercurio, por estar más cerca quizás, tiene la mayor amplitud térmica. Te he dicho que la diferencia de temperaturas en Mercurio entre el día y la noche es 180 grados.
Pero en la Tierra, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, a lo mucho, llega a 5 graditos. ¿Sí? Por eso es que hablamos de planetas con la mayor amplitud térmica y menor amplitud térmica, respectivamente. ¿Me entendiste esta partecita? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Sí, Miss. Listo. Entendido. A ver. Ya. En cuanto al tamaño, ya vemos aquí en la imagen, vemos que los planetas exteriores, todos ellos son planetas de gran dimensión. El más grande es Júpiter, luego le sigue Saturno, luego le sigue Urano y por último está Neptuno. Y en quinto lugar, la Tierra. ¿Okay? La Tierra es el quinto planeta más grande en el sistema, pero es el tercero más cercano al Sol. Pues en relación a la distancia del Sol, ocupa el tercer lugar. Ahora, sí, como te había mencionado, hablamos de las características que van a presentar los elementos de nuestro sistema. Vamos a hablar aquí de los planetas denominados interiores, que son 4. Mercurio, Venus, Tierra y Marte son considerados planetas interiores. De estos 4, el más grande es la Tierra. Por eso es que también estos planetas se les va a denominar, ¿ya? A estos planetas se les va a denominar, ojo, planetas terrestres, porque el más grande de los 4 es la Tierra. En cambio, los planetas denominados exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pero de esos 4, el mayor tamaño, el coloso, viene a ser Júpiter. Por eso también a los exteriores se les va a decir jovianos, ¿ya? Planetas exteriores o planetas jovianos. Ahora, ¿qué tienen en común estos planetas denominados interiores? Miren. Los interiores se caracterizan por ser planetas sólidos. Por eso decía que aquí encontraremos a planetas densos. Tanto así que la Tierra es el más denso de los planetas. Además, estos van a ser planetas pequeños. Tanto así que en este grupo de interiores ubico el planeta más pequeño de todo el sistema. Ese planeta más pequeño en todo el sistema viene a ser Mercurio. ¿Ok? Además, estos planetas, no te olvides, a estos 4 planetas interiores le va a tomar menos tiempo en completar una vuelta alrededor del Sol. Es decir, su periodo orbital va a ser menor, pero su periodo de rotación va a ser mayor en comparación al otro grupo que son los planetas denominados exteriores. Como estos están más cerquita al Sol, son planetas que están iluminados. ¿Sí? O sea, los planetas son opacos, sino que estos van a reflejar la luz que proviene del Sol. De todo el sistema, los planetas interiores solo representan el 1% de la masa. Y hay un detalle, si te das cuenta aquí, en las características en cuanto a los satélites. Si sumamos todos los satélites que hay en los planetas interiores, solo serán en total 3. 3 planetas serán considerados planetas, o disculpen, 3 satélites pertenecerán a los planetas interiores. La Tierra solo tiene un satélite, que viene a ser la Luna, conocida también como Selene. Y Marte, que es interior, tiene como satélite a Phobos y a Deimos. Phobos, que significa miedo, Deimos significa terror. Y por aquí, quienes hacen posible que se divida a este grupo en interiores y exteriores, es la capa de asteroides, o también conocidos como planetoides. Aquí está Juno, Vesta, Eros, Hermes, Amor, Payas, son considerados planetas, planetoides, que se ubican entre las órbitas de Marte y Júpiter, justo aquí. En cambio, en el grupo de los planetas exteriores, ojo, aquí en el grupo de los planetas exteriores, estos en general van a ser planetas gaseosos. Planetas opacos porque están más distantes del Sol y representan el 99% de la masa de todo el sistema. ¿Ok? Y estos planetas van a tener mayor cantidad de satélites.
Mira, Júpiter tiene 63 satélites, es el planeta con la mayor cantidad de satélites en nuestro sistema. Saturno 56, Urano 27 y Neptuno 13. ¿Sí? En total, aquí estamos viendo aproximadamente algo de 200, ¿no? Más o menos, o disculpa, 100 y tantos satélites. Entonces, de todos estos satélites que vamos a ver en nuestro sistema, este de aquí, Ganímedes, va a ser considerado el satélite más grande en todo el sistema planetario solar. Y precisamente Ganímedes es satélite de Júpiter, ¿sí? Y es el más grande en todo nuestro sistema. ¿Ok? Ahora, mira. Por aquí vamos a ir señalando las características de todos los planetas o de cada planeta, ¿sí? Las características que presenta cada planeta dentro de nuestro sistema. Comenzaremos con el primero. Vamos a comenzar con el que se encuentra más cerquita del Sol, que es Mercurio. Es el más cercano, con solo 58 millones de kilómetros de distancia al Sol. Es uno de los planetas pequeños y es el segundo más denso. 5.5 gramos por centímetro cúbico. Sí, esa es la densidad que presenta Mercurio. Y es el planeta segundo más cálido. Profe, ¿cómo que el segundo más cálido? Mira, 350 grados es la temperatura que tiene Mercurio. Profesora, si me está diciendo que es el más cercano al Sol, o sea, con solo 58 millones de kilómetros de distancia, ¿por qué es el segundo más cálido? Se supone que si está más cerca, recibe más energía. Puesto que va a haber otro planeta que en su estructura atmosférica tiene un componente que hace que se convierta en el más cálido de todo el sistema. Ese componente que no pertenece a Mercurio, sino al siguiente planeta, es el dióxido de carbono. Yo te pregunto, el dióxido de carbono aquí en la Tierra, ¿qué nos genera? O sea, una gran concentración en la atmósfera de dióxido de carbono. ¿Qué nos genera? ¿Qué nos produce aquí en la Tierra? Contaminación. Ah, contaminación, sí. Claro, eso es específicamente generado por la actividad humana, ¿no? A ese efecto se le conoce como el efecto invernadero. Sí, el efecto invernadero nos genera calentamiento global. ¿Ok? O sea, si tenemos dióxido de carbono en la atmósfera, nos va a producir calentamiento global aquí. Lo mismo pasa con Venus. Venus en su atmósfera tiene gran cantidad de dióxido. Por eso, a pesar que está en la segunda posición en distancia al Sol, Venus es el más cálido comparado con Mercurio. En Mercurio la temperatura está sobre los 350 grados. Quiere decir que en la noche Mercurio llegará a 120 graditos. Porque recuerda que hay una diferencia de 180 grados. Además, posee el año más corto, porque un año equivale a 88 días aquí en Mercurio. Y por eso también podría asumir que es el planeta con la traslación más rápida. ¿Sí? Mercurio tiene la traslación más rápida porque su año solamente dura 88 días. La amplitud térmica es equivalente a 158 grados y el color que va a reflejar este planeta es un color medio anaranjado. ¿Sí? Es el planeta que no tiene atmósfera. Ojo, es el único planeta en nuestro sistema que no va a poseer atmósfera. Pero un año en Mercurio van a equivaler aquí en la Tierra a 88 días. El segundo planeta aquí en el sistema es Venus. A Venus se le conoce como lucero del alba o estrella vespertina, ¿ok? Ya que es un planeta de color blanquito y además es uno de los planetas que se puede ver aquí en la Tierra sin necesidad de telescopio. Sin necesidad de telescopio nosotros vamos a poder ver a Venus en el amanecer, por ejemplo.
¿Ya? O sea, cuando de repente muy tempranito tú sales y ves algo así blanquecito que se ve sin necesidad de telescopio, ese viene a ser Venus. Venus es el planeta que está más cerquita de la Tierra. ¿Ok? Además, aquí en Venus, a diferencia de Mercurio, hay 482 grados de temperatura. Por eso, en todo el sistema planetario solar, Venus es el planeta más cálido. ¿Y por qué, profesora? Por el dióxido de carbono que genera aquí efecto invernadero. Por eso, Venus tiene más temperatura que Mercurio. Y hay una característica. Mira, quiero que te des cuenta en lo que voy a subrayar. Su rotación es más lenta y retrógrada o rizada. Es decir, en su movimiento de rotación, Venus va a tardar 243 días. Mientras que en su traslación, Venus tarda 224 días. Si te das cuenta de este detalle, ¿qué está sucediendo en Venus? Si su día dura 243 y su año 224, ¿qué está pasando en Venus? A ver, dime, ¿qué está pasando en Venus? Espera, no sé. Mira, su día 243, su año 224. Ah, entonces un día casi es igual a un año. ¿Ya? Aquí, ya, si te das cuenta, su año tiene ¿Tu mayor... rotación es más rápida? Su rotación es lenta porque le demora 243 días de la Tierra. Su año 224. Lo que quiere decir es que la traslación es más rápida, ¿verdad? En Venus, mira su traslación, claro, en comparación a Neptuno, su traslación va a ser más rápida. Pero si En solo teoría, un año dime, es más que un día. un año es más que un día, en teoría un año es más que un día, pero en Venus, ¿qué está pasando? Es casi igual. En Venus es un día es más que un año. Claro, su día es más largo que su año. O sea, en Venus se va a cumplir que su día va a durar más que su año. ¿Ok? Eso porque Venus tiene una rotación lenta. Y hay un detalle. Profe, ¿qué significa retrógrado? La rotación retrógrada, jóvenes, hace alusión, ¿ya?, a lo siguiente. Todos los planetas, así mira, aquí le dibujo a Venus, le dibujo su eje, porque todos los planetas sobre su eje giran y completan una vuelta, ¿cierto? Alrededor de su eje. A eso le llamamos rotación. La Tierra y casi todos los planetas van a asumir esta flechita. Van a dirigirse del oeste con dirección al este. La Tierra, Júpiter, Saturno, Mercurio, Marte cumplen esta dirección, del oeste hacia el este. En Venus es al revés. En Venus se va a cumplir, ya que en su movimiento de rotación, Venus va a girar de este con dirección al oeste. Esta va a ser la dirección que asume Venus en su movimiento de rotación. A eso le vamos a decir retrógrado, es decir, inverso a la Tierra. La dirección de movimiento de rotación de Venus es inverso a la Tierra. Si nosotros nos fuéramos a vivir a Venus, así es, Jaime, Europa tiene océanos de agua líquida. El círculo polar antártico es precisamente océanos cubiertos por hielo. Ahora, recuerden, chicos, de esta dirección que te acabo de decir y que Venus realiza su movimiento de rotación retrógrada, te pregunto, si nosotros nos fuéramos a vivir a Venus, ¿por dónde veríamos la salida del Sol? ¿Al otro lado, al norte? Aquí en la Tierra, chicos, La ¿por salida dónde del vemos sol la sería por el oeste. Si estuviéramos en Venus,
la salida del Sol sería por el oeste, por su movimiento y rotación retrógrado. Por eso en Venus verían el amanecer por el oeste y el atardecer lo verían por el este. Disculpe, señorita Giovanna, hay una niña en admisión, no sé si está como invitado. Les decía entonces, si nosotros nos fuéramos a vivir a Venus, veríamos la salida del Sol por el oeste y la puesta del Sol por el este. Eso si viviéramos en Venus. Aquí normalmente siempre vemos la salida del Sol por el este y que el Sol se oculta por el oeste. En Venus sería al revés. Y profe, ¿cuáles son los planetas? ¿Solamente es Venus retrógrado? No. Venus y Urano son los únicos planetas en todo el sistema con movimiento de rotación retrógrado. ¿Ok? Venus y Urano son los únicos con movimiento de rotación retrógrado. Esta partecita de movimiento de rotación retrógrado, ¿me has entendido o te vuelvo a explicar? Sí, lo entendí, profe. David me dice que sí lo he entendido. Alguien que de repente quiera que le vuelva a explicar y no lo he entendido, no hay problema, chicos. Aquí Yo estamos. también entendí, profesora. Ella no. claro. Listo. Si por ahí alguien me puede escribir por el chat, no teman, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mejor que me pregunten ahorita que después de dar el examen. ¿Ya? Ahora, seguimos entonces. En cuanto a el tercer planeta, en cuanto a distancia al Sol, va a ser la Tierra. La Tierra, como verás, es conocido como el planeta azul, porque cuando se han tomado las fotografías, así desde naves espaciales, de nuestro planeta, más o menos, tiene esta figura. ¿Ok? Claro que las masitas blancas me están representando a las nubes y lo demás que se ve así azul me está representando a los océanos. Y esto que se ve de medio amarillo me está representando a las masas continentales. De todo ello, las 3/4 partes de la Tierra están compuestas por agua o por océanos. Por ello, a nuestro planeta se le conoce como el planeta azul. Aquí existe la temperatura ideal promedio que está entre 15 y 22 graditos. Bajo las condiciones de temperatura de Mercurio y Venus, nosotros no podríamos habitar estos planetas. Uno tiene 350 grados, el otro 400. Entonces, bajo estas temperaturas no podríamos habitar ninguno de los dos anteriores. Pero como la Tierra tiene una temperatura que va entre los 15 y 22 graditos, se ha permitido la vida dentro de este planeta. ¿Sí? La vida como la conocemos se ha permitido dentro de la Tierra. Porque además la Tierra tiene una atmósfera. Esta atmósfera está permitiendo regular la temperatura terrestre. La capita más externa de la atmósfera es la más cálida. Y ya así, hacia la capa más cerca a la superficie, esta viene a ser la capita más fría. ¿Para qué? Para regular y hacer posible la vida dentro de la Tierra. Ahora, recuerda, la Tierra es el planeta menos deforme. ¿Y por qué digo que es el planeta menos deforme? ¿Ya? Porque en comparación a los planetas exteriores, que su velocidad de rotación es mayor y por ende van a tener un mayor ensanchamiento, la Tierra, su velocidad de rotación en comparación a esos planetas es menor. Por eso decimos que es un planeta menos o es considerado el planeta menos deforme. El planeta con menor amplitud térmica. Y además, recuerda que un año en la Tierra equivale, un año en la Tierra, chicos, va a equivaler a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Y es el tiempo que exacto va a tardar la Tierra en completar una vuelta alrededor del Sol. Y la Tierra completa su rotación en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Que luego nosotros lo hemos redondeado para decir que nuestro día dura 24. Pero esto es lo que exactamente ocurre en nuestro planeta. Ahora, el siguiente planeta en cuanto al grupo de los exteriores viene a ser Marte.
Marte es considerado el planeta rojo por tener dentro de su estructura óxido de hierro, y por eso Marte tiene una apariencia rojiza. A este se le conoce como el gemelo falso de la Tierra. ¿Por qué? Porque se descubrió ya canales de agua dentro de este planeta. En la zona de los politos, aquí de repente la imagen no se ve bien, pero en la zona de los polos se ha descubierto la existencia de hielo seco en Marte. Y obviamente, si hay hielo, significa que hay agua en Marte. Y por eso estaban viendo los científicos la posibilidad de ir a habitar a Marte. Puesto que ya aquí en la Tierra, como el hombre está depredando todos los recursos que hay en la Tierra y se están avecinando lo que es el cambio climático, los efectos de cambio climático que se van a ver en todo el planeta, se estaba viendo la posibilidad de ir a poblar otro planeta. Y en estas posibilidades está incluido Marte. ¿Y por qué Marte y no Venus, profe? Porque, para comenzar, Venus tiene una temperatura muy alta que no nos permitiría la vida ahí. Además, Venus tiene gran concentración de dióxido de carbono en su atmósfera. A nosotros eso nos genera efecto invernadero, calentamiento global. No está descartado. En cambio, en Marte se ha encontrado agua. Y aquí, al existir reservas de agua, hay la posibilidad de vida en Marte, o sea, de poder poblar Marte. El detalle sería, miren, el óxido de hierro que hay dentro de su atmósfera. ¿Sí? Ese sería el detalle. ¿En qué es parecido Marte también? Y eso hace que de repente haya la iniciativa de ir a poblar a Marte. Los sistemas montañosos, o sea, el relieve. O sea, Marte es el gemelo de la Tierra por el relieve. Porque a diferencia de los otros planetas que tienen casi superficie lisa, Marte sí tiene relieve. Marte tiene presencia de cordilleras, presencia de volcanes. Tanto así, mira, que aquí vamos a tener al volcán más grande de todo el sistema solar llamado Olimpo. El monte Olimpo es uno de los volcanes más altos en todo nuestro sistema. Tiene 3 veces más o 3 veces la altura del Everest. Profe, ¿cuánto tiene el Everest? El monte Everest más o menos está sobre los 8.000 metros. Marte o el Olimpo debe tener 24.000 metros de altura. Por eso es considerado el monte o el volcán más alto en todo el sistema planetario solar. Y este, no te olvides, le pertenece a Marte. Hay otros volcanes como Pavonis, Acraus y Arais, ¿verdad? Que son otros volcanes que vamos a encontrar también en la superficie marciana. Por eso es que Marte es parecido a la Tierra por las características de relieve. Pero, profe, si comparamos a Marte con Venus, ¿cuál está más cerca, te dije? Entre Marte y Venus, ¿cuál es el planeta que está más cerca a la Tierra? Venus. Venus será el que está más cerquita. Tanto así que en la madrugada, al amanecer, podemos tener la presencia o podemos observar a Venus desde aquí la Tierra como un circulito blanco, ¿ya? En eso, en el amanecer. Ahora, hasta aquí con los planetas denominados interiores. En el siguiente grupo tengo los planetas considerados aquí exteriores. Júpiter es también conocido como el rey o el coloso, porque este es el planeta más grande en todo nuestro sistema. Mira, 1.300 veces la superficie de la Tierra. ¿Sí? 1.300 veces la superficie terrestre. Profe, ¿cuánto es la superficie de la Tierra aproximadamente? 51 millones, ¿ya?, de kilómetros cuadrados es la superficie que tiene la Tierra. Esto multiplicado por 1.300. Esa sería la superficie de Júpiter. Ahora, es el planeta con mayor gravedad en el sistema. Y es el planeta con mayor gravedad, 2.69. Además, tiene la rotación más rápida. Es decir, un día en Júpiter equivalen a 9 horas, 50 minutos y 30 segundos. Por eso te decía que Júpiter emplea mayor velocidad de rotación, ¿ok?
en comparación a planetas como Venus, por ejemplo. ¿Sí? Porque mientras Venus tarda 243 días en completar una vuelta sobre su eje, Júpiter solo va a tardar 9 horas con 50 minutos y 30 segundos. Además, Júpiter posee una gran mancha roja y su núcleo ya está compuesto de hierro. Aquí mira el núcleo y si tú ves aquí en la estructura de Júpiter, aquí hay una zona como manchita roja, media rojiza, entre rojo y marrón, ¿no? Esto caracteriza a Júpiter. Esta gran mancha roja o anillos de rotación de bandas multicolores fueron o están formados por cristales de amoníaco y además fueron tomados o descubiertos desde la sonda Voyager. Ahora se utilizan sondas espaciales que van a permitir capturar las imágenes de estos planetas. Y precisamente la sonda Voyager es la que captó estas manchas de Júpiter, que inicialmente no se percataron de ello. Ya posteriormente, con el avance de la ciencia, se puede comprobar más características de estos planetas. Además, no te olvides que Júpiter tiene mayor número de satélites y el satélite más grande en todo nuestro sistema. Siguiente planeta aquí, Saturno. Saturno es denominado la joya o el hermoso, ya que Saturno, en Saturno nosotros podemos observar aproximadamente, en Saturno nosotros podemos observar un sistema de anillos. De todo el sistema, al planeta que se le ve, a simple vista se le puede apreciar este sistema de anillos, es Saturno. Okay, aquí está, mira, Saturno y alrededor de él vamos a ver un sistema de anillos. Es considerado el segundo planeta más grande en todo el sistema. Es el último planeta conocido por los antiguos, o sea, antes de la Edad Media era el segundo planeta más conocido o el último planeta más conocido. Luego, recuerda que este es el planeta más liviano o menos denso. Mira, en Saturno la densidad es menor que el agua, 0.70 gramos por centímetro cúbico. Es el planeta de menor densidad en todo el sistema. Mientras que la Tierra es el más denso, Saturno es el menos denso de todos. Es el planeta también más deforme. Mira, de todo el sistema, Saturno es el planeta más deforme. Además, tiene un sistema de anillos o cinturones formados por partículas de hielo, diminutos glaciares de 1 metro o más o menos compuestos de agua y hielo. Estos anillos que vemos están compuestos por hielo y por agua. ¿Sí? Además, vamos a tener aquí al siguiente planeta, que viene a ser Urano. Urano, por su apariencia, es el planeta de color verde, ya que en él ¿Ah? A ver, te decía por aquí que Urano es considerado como el planeta verde. ¿Ya? Tiene una inclinación del eje de 98 graditos. De todos los planetas, Urano es el planeta con la mayor inclinación. ¿Sí? Dime. ¿Tienes alguna pregunta? Ah, listo. Te decía entonces que Urano es el planeta con el eje más inclinado, tanto así que incluso aquí, en relación al plano eclíptico, ¿ya? Va a llegar o va a superar los 90 grados. Recuerda que un ángulo de 90 es un ángulo recto. Urano tiene más inclinación que un ángulo recto, tanto así que es 98 grados de inclinación. En todo el sistema es el planeta con la mayor inclinación de su eje. Además, este planeta fue descubierto por Sir William Herschel a través de telescopio. Fue uno de los primeros planetas descubiertos a través de telescopio.
Recuerda que te dije que hasta Saturno fue el último planeta descubierto por los antiguos, o sea, por observaciones de telescopio, así, ¿ya? Recién Urano. Urano fue descubierto hacia 1781. Al igual que Venus, Urano tiene un movimiento de rotación retrógrado que le va a demorar 15 horas. Urano tarda 15 horas en completar una vuelta sobre su eje. Y además posee un sistema de 10 anillos, que como estás viendo aquí son muy finitos, muy delgaditos, que no se aprecian muy bien. Aquí se aprecian como una línea. Esos sistemas de anillos también le pertenecen a Urano. Por ejemplo, o por destacar en Urano, planeta con el eje más inclinado y el planeta con movimiento de rotación retrógrado. Y es uno de los planetas descubiertos por radiotelescopio. ¿Ok? Además, tenemos al último. El último planeta en todo el sistema viene a ser Neptuno. Este va a ser descubierto por Johann Gay y Irving Bay en 1846. Es el cuarto planeta más grande en todo el sistema y tiene el año más largo. Un año en Neptuno, más o menos te dije que eran equivalentes a 164 años terrestres. Si Neptuno tuviera estaciones, ¿cuánto duraría cada estación? Más de 50 años, ¿no? Aprox 40 años. 40 años de verano, ¿ya? 40 años de verano, 40 años de invierno y así de las otras estaciones. Eso si es que en Neptuno hubiera estaciones. Ahora, recuerda también que este tiene un color, un tono medio celeste verdoso y va a presentar una mancha azul dentro de su atmósfera. Por eso es que de todos los planetas, como está a mayor distancia con respecto al Sol, es el planeta más frío. ¿Sí? Es el planeta más frío y se atribuye su descubrimiento. Si bien es cierto, aquí te he puesto descubierto por estos personajes, antes de ellos ya había un matemático que había deducido la posición de este planeta. Ese matemático fue Newton. Newton ya había calculado que en la posición en la que hoy se ubica Neptuno debía de haber un planeta. ¿Sí? Y ya cuando Newton fallece, recién se va a descubrir este planeta. Y se confirma lo que había planteado Newton. Es por eso que en honor a ello, se le coloca este planeta Neptuno, en honor a Newton, ya que había calculado su ubicación matemáticamente. Ahora, hay otra clasificación dentro del sistema correspondiente a los planetas enanos. Estos son astros pequeños que van a carecer de órbita propia. Incluso, como te dije anteriormente, su órbita está llena de escombros. O sea, no tiene órbita limpia como si la tienen los planetas. En esta categoría, nosotros encontraremos a planetas como Plutón, Eris, Guamea, Makemake y Ceres. Estos serán catalogados como planetas enanos, pero quiero que recuerdes esto. Ceres va a ser considerado el planeta enano más cercano al Sol, puesto que antes Ceres era catalogado como asteroide. Así que Ceres se ubicará entre las órbitas de Marte y Neptuno y es considerado el planeta enano más cercano al Sol. Mientras que Makemake es el planeta enano más alejado del Sol. Entonces, esta nueva categoría le corresponden a los planetas enanos. Luego, entre las órbitas que yo te señalé, entre las órbitas de Marte y Júpiter existen fragmentos, ¿ya? Existen fragmentos de planetas que probablemente no lograron terminar de formarse o condensar la materia para su formación, y es por eso que estos se ubican entre las posiciones de Marte y Júpiter. Fueron descubiertos en 1801 por Piazzi. Piazzi descubre esta franja ocupada por
restos de planetas que no lograron formarse. A eso, por eso se les dice planetoides o asteroides. Se cree que son los restos, ¿ya?, de planetas que lograron o que se desintegraron. Y por eso esos asteroides tienen diversos tamaños. Entre los más importantes de los asteroides, tendremos por aquí a Pallas. Pallas es considerado el asteroide más grande en todo nuestro sistema. Luego por aquí también tenemos a Juno como el segundo más grande. Tienes a Vesta, que es el asteroide más brillante y visible al ojo humano. Tienes a Ícaro como el asteroide más cercano al Sol. Y también ahí tendrás asteroides como Hermes, que tiene forma de un ladrillo. Asteroides como Chirón, que es uno de los asteroides más lejanos del Sol. Entre algunos principales, ¿sí? Es el asteroide con la órbita más grande, gravita entre Saturno y Urano. Por eso te decía que Chirón, ¿ok? Chirón es uno de los asteroides más lejanos al Sol. En este grupo de asteroides que estás viendo aquí, que se ubican o localizan entre Marte y Júpiter, está el cinturón de asteroides, está la zona de los asteroides troyanos, y la zona de los asteroides de apoyo. Esos dentro de la órbita o entre las órbitas de Marte y Júpiter ubicaré a este cinturón de asteroides. ¿Ok? Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo desarrollado? No, Listo. Seguimos entonces. Bien, en cuanto al Sol, ya vamos a ver que esta es una de las estrellas más importantes y es la estrella que va a determinar el nombre de todo nuestro sistema. Bien, dentro de la estructura solar, el elemento más abundante en el Sol y en todo el universo va a ser el hidrógeno. El 70%, ¿ya? El 70% de la estructura o composición del Sol está formado por hidrógeno. El 27% por helio y el 3% formado por carbono, oxígeno, nitrógeno, magnesio y hierro. Todos estos solo me representan el 3%. Por eso, el combustible, mira, el combustible de nuestra estrella es el hidrógeno. Ese es el elemento más importante que vamos a ver dentro de nuestra estrella. Recuerda que del Sol nosotros recibimos toda la energía en forma de ondas electromagnéticas, en forma de rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos. Toda esa energía proviene del Sol. Ahora, recuerda, la luz que nosotros podemos apreciar tarda en llegar aquí 8 minutos con 18 segundos. Por estar en la tercera posición en cuanto a distancia al Sol, la luz tardará así 8 minutos 18 segundos. Tú has escuchado de la velocidad de la luz, ¿no? En el caso de ello, tardará aquí en llegar 8 minutos con 18 segundos. Además, el Sol, ya en cuanto a sus medidas y dimensiones, tiene 1.301,200 veces la dimensión terrestre. Tiene 330.000 veces más la masa de la Tierra. Y una gravedad de 274 metros por segundo al cuadrado. 22 veces más la gravedad de la Tierra. Y recuerda tú que el Sol tiene un estado plasmático, que es el cuarto estado de la materia. Este cuarto estado de la materia se encuentra entre lo líquido y lo gaseoso. ¿Sí? A eso le vamos a llamar estado plasmático o el estado que presenta el Sol. Aquí está el radio solar. Y recuerda que nuestra estrella es considerada una estrella enana. Esta estrella enana va a llegar a un momento a colapsar. Profe, ¿cómo que va a colapsar? Todas las estrellas pasan por un proceso evolutivo. Dentro de ese proceso evolutivo, cuando en la estrella se agota el hidrógeno, la estrella se convierte en una gigante roja
y luego va a convertirse en una enana blanca. Y con ello será el fin de todo nuestro sistema. Profesora, ya, usted me ha dicho que el Sol va a llegar a su fin. Sí. Por consiguiente, si el Sol llega a su fin, todo nuestro sistema llegará a su fin. ¿Cuánto le falta, profe, al Sol para que éste colapse y acabe con todo el sistema? Mira, la vida futura está entre 5.000 a 10 millones o 10.000 millones de años más. Y después de ello, el Sol colapsará y todo el sistema planetario con él desaparecerá. Pero todavía para ello faltan aproximadamente 5 eones. Entre 5 a 10 eones más, el Sol va a tener como vida. Así que contigo no va a ser, así que no te preocupes, ¿ok? No colapsará nuestro planeta porque el Sol desaparezca, sino por otras cosas, porque el hombre acelerará ese proceso. Ahora miren, en cuanto a los movimientos descritos por el Sol, tendremos lo siguiente. El Sol va a realizar un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. El Sol va a trasladarse o va a rotar sobre su eje y aquí quiero que veas algo. Al Sol le va a demorar 25 días terminar su rotación en el ecuador. Mientras que en la zona de los polos, 30 días. Profe, ¿esto por qué? Porque la rotación es mayor, o la velocidad de rotación será mayor en la zona ecuatorial porque es más ancha, en comparación a los politos. Por eso que 25 días tardará el Sol en completar una vuelta alrededor de su eje, pero en la zona ecuatorial, y en los polos 30 días. Profe, ¿por qué es así en el Sol? ¿Por qué es diferente la rotación en el ecuador y diferente la rotación en los polos? Porque el Sol no es sólido. El Sol, ¿qué estado presenta? Te dije hace un momento. A ver, dígame, ¿qué estado presenta? Estado plasmático. Exacto. Y como el Sol presenta estado plasmático, su rotación no puede ser uniforme. Y su rotación aquí será desigual. Demora más en los polos 30 días y hacia la zona ecuatorial 25 días. Y además, el Sol realiza un movimiento de traslación alrededor de la Vía Láctea, es decir, al centro de la Vía Láctea. A eso le vamos a llamar año galáctico. Cuando a ti te pregunten, o si te preguntan en el examen, ¿a cuánto equivale un año galáctico? Tú dirás 225 millones de años. Para que el Sol pueda completar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, le tardará 225 millones de años. Profe, hasta el momento, ¿cuántas vueltas le habrá dado? Se dice que aproximadamente 6 vueltas, ¿no? 6 vueltas le ha logrado dar el Sol al centro de la Vía Láctea. Pero, lo siguiente, mira. Esto lo va a realizar a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. Y si el Sol realiza este movimiento de traslación alrededor de la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, lo hace completamente con sus planetas. La Tierra, Venus, Mercurio van realizando una vuelta con el Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Por eso, a eso le vamos a llamar año galáctico o año cósmico. El Sol o la energía brindada por el Sol es sumamente importante, ya que esto va a hacer posible la vida aquí en la Tierra porque determina energía calorífica, energía luminosa, energía cromática. También los procesos químicos se van a poder hacer debido a esta energía emitida por el Sol y procesos importantes que realizan los seres vivos o las plantas, como es el caso de la fotosíntesis. Eso debido a la energía emitida por el Sol. Además, el Sol va a originar casi todos los fenómenos en la Tierra. Debido a la energía emitida por el Sol, aquí se van a producir
fenómenos de origen climático, como el Niño, puede ser de repente por ahí el friaje, las heladas. Determina la existencia de atmósfera también, va a determinar la existencia de una atmósfera y determina una energía incalculable, ¿ya?, que permite aquí la vida. Gracias a ello también se ha almacenado en la Tierra energía en los combustibles como el petróleo, el carbón y el gas. Y además la energía solar se utiliza para obtener energía eléctrica. La luz del sol nos permite la obtención de energía eléctrica a través de paneles. Hoy se está aplicando, muchos países están utilizando eso como fuente de energía eléctrica, porque aquí están evitando la contaminación. Entonces, el sol es muy importante. Si no hubiera sol, tal vez la vida en la Tierra como se está desarrollando no se podría desarrollar. Por eso es sumamente importante el sol para nosotros. El sol tiene una estructura, ¿verdad? El sol tiene partes. Dentro de la estructura solar vamos a ver lo siguiente. El sol posee un disco solar y una zona de atmósfera solar. La zona del disco solar está conformado por aquí, mira, esta partecita central que le vamos a llamar núcleo, y luego del núcleo ubicamos a la zona llamada fotosfera. Pero entre el núcleo y la fotosfera tengo la zona radiante o radioactiva y la zona convectiva. Luego, la parte que está envolviendo al sol pertenece a su atmósfera. Esta zona de atmósfera a una le llamo cromósfera y a la otra le voy a llamar corona. ¿Ok? A una le llamo cromósfera y a otra le llamo corona. ¿Sí? La corona solamente va a ser visible durante los eclipses. Y la cromósfera va a ser una línea, se va a ver como una línea rojita alrededor del sol. A eso le voy a llamar cromósfera. Entonces, cuando hablo de la estructura solar, ¿cuál será la parte que nosotros podemos observar, jóvenes? De estas 4 que te he mencionado, ¿cuál es lo que nosotros podemos ver del sol? ¿Cuál podemos ver del sol? ¿Qué estructura vemos? ¿Núcleo, fotosfera, cromósfera o...? La fotosfera. La fotosfera. Me dice fotosfera, ¿sí? Por eso, foto significa luz y esfera, ¿no? Entonces, la fotosfera sería la esfera de luz. O sea, esa luz, el 99% de luz visible, luminosa, que proviene del sol, la vamos a apreciar en la zona de la fotosfera. Es por ello que aquí en la fotosfera vamos a ver una serie de fenómenos. Mira, aquí está el núcleo que está de rojito, pero de toda la estructura, si bien es cierto, apreciamos nosotros la fotosfera, la zona más importante se va a llamar núcleo. En la estructura solar, la zona más importante le vamos a denominar núcleo, ya que en el núcleo se realiza la fusión. Las moléculas de hidrógeno se van a fusionar, mira, la fusión nuclear del hidrógeno, para generar energía o rayos solares. Aquí, esto se produce en el núcleo. Por eso, el núcleo es la zona más importante en el Sol. Si no se realizara esa fusión de las moléculas de hidrógeno, el Sol o esta estrella no podría generar su propia energía. Por eso que de toda la estructura del Sol, la más importante es el núcleo. Ya que aquí se realiza el equivalente, chicos. A ver, tú has escuchado de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En historia de repente, o ya antes habrás escuchado por cultura general de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial, ¿qué armas se utilizaron? Causaron muchas armas nucleares. Armas nucleares, las bombas nucleares en Hiroshima, Nagasaki, las más importantes. El equivalente a esas bombas nucleares o a esas explosiones nucleares se produce en el núcleo cada segundo. Cada segundo en el núcleo se están produciendo esas explosiones nucleares que permiten que el Sol
pueda brindar toda esa energía. Por eso es que el núcleo es la parte más importante, ya que aquí se realizan las reacciones termonucleares. 70 millones de toneladas de hidrógeno por segundo se convierten en helio. ¿Sí? Por eso aquí genero ondas electromagnéticas que se van a difundir en el espacio y van a poder llegar aquí a la Tierra. Por eso es que el núcleo es la estructura más importante. Pero la otra zona que nos va a permitir o que va a emitir el 99% de luz solar es la fotosfera. Esta es en realidad la parte que nosotros podemos observar. Sin necesidad de ningún aparato, nosotros podemos observar la fotosfera. Y la fotosfera, o aquí, se van a registrar una serie de fenómenos. Estos fenómenos, que son los más importantes en la estructura del Sol, van a registrarse en la fotosfera. Uno de ellos se conoce como granulación. La granulación simplemente son pequeñas burbujitas. Cuando se ve burbujitas ahí de burbujitas en la estructura solar, esas burbujas pequeñitas se van a llamar granulaciones. También en la estructura de la fotosfera se van a ver zonas aparentemente oscuras. Aparentemente oscuras. Se van a ver las zonas aparentemente oscuritas. ¿Ok? ¿Por qué te digo zonas aparentemente oscuras? El promedio de la temperatura en la fotosfera es de 5.500 grados. O sea, el promedio de toda la fotosfera. Pero en estas zonas de las manchas solares, la temperatura está en 3.500 grados. O sea, no significa que no haga calor, ¿eh? Por el contrario, mira, 3.500 grados es mucho calor para nosotros. Pero la fotosfera tiene 5.500 grados. Y por contraste, nosotros apreciamos a las manchas como zonas oscuras. Pero en la realidad, dentro de la fotosfera son zonas frías. Pero, profe, 3.500 no es frío, pero para el promedio de la fotosfera sí, pues. Porque el promedio de la fotosfera, recuerda, son 5.500 grados. Por eso es que aparentemente esta zonita se ve frita o se ve oscurita. ¿Tú has ido alguna vez a un concierto? ¿Has ido al Estadio Nacional? ¿Alguna vez te han llevado a un concierto? ¿Has ido al Estadio Nacional de repente? O incluso a ver un partido de fútbol en la noche, por ahí. ¿Has visto que en el Estadio Nacional en las noches, qué se enciende para iluminar todo el estadio? O ya, cuando has visto por televisión, ya no has ido, no te llevaron ya, pero has visto por televisión un partido de fútbol jugado en el Estadio Nacional, y este partido de fútbol se ha visto en la noche. ¿Qué se enciende en la noche, chicos, para iluminar el estadio? Las luces. Las luces. Las luces que se llaman reflectores, que emiten gran cantidad de luz, ¿verdad? Los reflectores emiten gran cantidad de luz. Comparado con los del foquito de tu cuarto de 50 watts, hay una gran diferencia. Si tú estás a una gran distancia, en el estadio de repente está encendido un foquito y estás a gran distancia, no te percatas de ello. Vas a distinguir entre tanta multitud, tú vas a distinguir la luz del reflector en comparación a la de un foquito. Lo mismo sucede con la estructura del Sol. O sea, toda la fotosfera más o menos emitirá la luz de un reflector. ¿Me dejo entender? Y el foquito que tienes en tu casa de 50 watts, más o menos, emitirá la luz de las manchas. No quiere decir que las dos no tengan luz, ¿eh? Tienen luz, sino que como una es mayor, opaca la otra. ¿Me dejo entender? Y por eso a nosotros, a nuestra visión, nos hacen ver que las manchas son zonas oscuras, que no tienen luz. Pero sí tienen luz, sino que lo demás lo opaca. ¿Me deja entender esa partecita? O sea, tú de repente a gran distancia estás observando un reflector y al costadito hay un foco, lo que te vas a percatar va a ser del reflector y lo otro lo vas a ver oscuro. Lo mismo sucede con esta estructura en la fotosfera. Lo mismo va a suceder con las manchitas. En realidad son zonas que emiten luz, pero por el contraste de todas las superficies se van a ver oscuras, opacadas por otras zonas. ¿Sí? Me dejo entender esa partecita por eso. Las manchas solares en promedio tienen 3.500 grados en comparación a todo el promedio de la fotosfera 5.000.
Por eso aparentemente ante nuestros ojos se ven oscuras. ¿Ya? Ahora, si te hablo de las espículas, esta partecita es adyacente a las manchas solares, poco oscuras y están ordenadas por el magnetismo solar, son como pequeñas líneas. Cuando tú en algún momento, por ejemplo, quisiste dibujar el sol, cuando estabas en tu etapa inicial, siempre dibujabas circulito y al circulito le ponías palitos, ¿verdad? Esas zonas puntiagudas que vamos a ver en la estructura del sol, medio puntiaguditas así, se van a conocer como espículas. ¿Ok? También hay las fáculas, profe. ¿Cómo son las fáculas? Las partes blancas y brillantes. O sea, aquellas zonas que van a emitir más brillo, van a ser las fáculas. O sea, lo que nosotros podríamos decir, el equivalente al ejemplo que te he hecho hace un ratito. Las fáculas sería el equivalente a un reflector, mientras que las manchitas serían el equivalente a la luz emitida por un foquito. Por eso es que las fáculas son las partes blancas y brillantes que vamos a observar en la estructura del Sol. Profe, aquí dice fulguración. Sí. También aquí van a existir las fulguraciones, que son pequeñas lenguas de fuego expulsadas por el Sol. El Sol expulsa plasma y luego este plasma nuevamente retorna al Sol por su magnetismo. Entonces, estas pequeñas lenguas de fuego van a ser conocidas como fulguraciones. Pero cuando las lenguas de fuego son de mayor tamaño, así más o menos, y esto va emitiendo el Sol y luego se va atrayendo nuevamente hacia el Sol, a esto le voy a denominar protuberancia. ¿Sí? Así que el Sol va a expulsar plasma y... Ahora sí, chicos, pude entrar de mi máquina, ¿sí? Espero poder terminar la clase, chicos. Hay problemas con el internet. Como les iba diciendo, tenemos en la partecita denominada corona. Y esta corona, esta zona de la corona, va a generar, ¿ok? O va a generar un desprendimiento de energía conocido como viento solar. Este viento solar llega hacia nosotros y la Tierra con su magnetismo lo repele y nosotros podemos ver fenómenos en la zona de los polos conocidos como las auroras. Las auroras, entonces, por consiguiente, van a ser consecuencia de la descarga eléctrica emitida por el Sol y de nuestro campo magnético. Por eso es que las auroras se les va a considerar como fenómenos meteorológicos eléctricos producto de la energía emitida por el Sol. Por aquí también tendremos a los cometas, ¿sí? Estos elementos que provienen de la nube de Oort, que están más allá de la órbita de Neptuno, van a describir, como te había mencionado, van a describir órbitas excéntricas, ya que los cometas van a colisionar con el Sol y es por ello que en un cometa yo puedo distinguir su cola, su cabellera y también en él podré distinguir un núcleo. Este núcleo o esta composición del cometa principalmente tiene anhídrido carbónico, amoníaco, metano y vapor de agua. ¿Ok? Y uno de los cometas que ha visitado la Tierra o que más ha visitado la Tierra es el cometa Halley. Al completar este cometa su órbita alrededor del Sol, nosotros en la Tierra lo vamos a poder observar. Cada 76 años veremos aquí en la Tierra el paso del cometa Halley. Profesora, ¿también existen meteoritos? Sí. En nuestro sistema van a existir los meteoritos, o también denominados meteoroides, que son fragmentos de roca espacial que no tienen órbita fija. Y como no tienen órbita fija, muchos meteoritos colisionan con los planetas. Y estos han establecido o han generado tal vez los cráteres, por ejemplo, en la superficie de Marte. ¿Ok?
Hasta ahí, jóvenes, ¿habrá alguna pregunta con respecto a lo desarrollado dentro del sistema planetario solar? Ninguna, profesor. Ninguna, Miss. Ahorita voy a subirles por el chat les voy a subir el material, el PPT. No. Ahorita me dicen que no les sale que estoy compartiendo pantalla. Sí, sí sale. Ahí. Se ven. Listo, voy a cargar de aquí. Mientras va cargando, ahorita voy a compartir con ustedes el material. La separata, esa ya la tienen, ¿verdad? ¿La han podido, está en archivos del grupo? Sí. ¿No la tienen? Sí la tienen, ok. Sí. Listo. Aquí les estoy compartiendo, jóvenes, el material, el PPT de la clase por el chat para que puedan acceder. Y aquí está la separata. Sí, vamos a comenzar con la primera pregunta. Según la Unión Astronómica Mundial, los son considerados como astros de segunda categoría. ¿A quiénes se consideran astros de segunda categoría? Recuerda que la sociedad o la Unión Astronómica... ¿A los planetas enanos? Ahí será en la 1, planeta enano. Recordemos las teorías que habíamos mencionado. Según la hipótesis, los planetas y satélites se forman por acreción o condensación gradual de la materia. ¿Qué hipótesis me decía o me hablaba de la formación de condensación? La nube de polvo. La teoría de la nube de polvo, ¿verdad? En la 2, mi respuesta, C, cosito. En la 3 dice, la teoría de la nebulosa en rotación sobre el origen del sistema solar fue planteada por Kent y Laplace. Kant y Laplace, ¿verdad? En la 3, mi respuesta, beso. En la 4 dice, la traslación más rápida y la mayor amplitud térmica del sistema solar la presenta o lo presenta el planeta Mercurio. Mercurio. Mercurio, sí, en la 4, Mercurio, en la 4, cosito. En la 5, planeta que tiene rotación retrógrada y el día de mayor duración que el año. Venus. En la 5 sería enano, 5 enano. Bueno, aquí ha habido, parece, un problemita con la numeración de las preguntas. Se vuelve a repetir la 4, dice. Es el planeta menos deforme y con menor amplitud térmica en el sistema. Tierra. 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 Planeta que registra el año de mayor duración. Neptuno. En la 5, ahí en esa pregunta 5 sería avión. El asteroide más cercano al Sol, ¿cuál es? Asteroide más cercano al Sol. Tiene que ver con... Ícaro. Exacto, ahí sería Ícaro. En la 6, avión. 7, es el satélite de mayor tamaño en el sistema planetario solar. Ganímedes. En la 7, en la 8, Palla, Ceres, Vesta giran entre las órbitas de... mira, Pallas es Marte y Júpiter. Marte y Júpiter. En la 8, mi respuesta enano. En la 9 dice, son partes blancas, brillantes, que se localizan en la fotosfera solar. Fáculas. A esa le vamos a denominar fáculas, ¿verdad? En la 9, mi respuesta dedo. Pregunta 10. Es el asteroide más brillante y único visible al ojo humano. Vesta. Ese será Vesta. En la 10, mi respuesta enano. Profe, ¿por qué está subrayado Sirio? Porque Sirio es, de las conocidas, la estrella más brillante. En la 11 dice, es el planeta más cercano a la Tierra. Venus. Ya, Venus.
En la 11, Beso. En la 12, volcán más alto del sistema solar. Se ubica en el planeta Marte. En la 12, exacto, en la 12 sería enano. En la 13, planeta que tiene el eje de rotación más inclinado y la rotación retrógrada. Urano. 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 En la 13, mi respuesta, Beso. En la 14, estructura solar visible únicamente durante un eclipse. La aureola. La aureola, o también conocida como corona, ¿ok? Y en la 15 dice, el periodo orbital del cometa Halley es de... 76. Sería 76 años. En la siguiente, no es característica de los planetas interiores. Son los menos deformes. Poseen rotación rápida. Sería que poseen rotación rápida. Los planetas interiores sí son los menos deformes, tanto así que la Tierra es el planeta menos deforme. Mientras que Saturno, no te olvides, es el más... Ahí en la 16, de respuesta, cosita, ¿ya? 16 cositas. Por ahí tu micrófono. En la 17, es una característica que corresponde a los planetas exteriores. Son Son gaseosos. gaseosos. Son planetas gaseosos. En la 17, Beso. En la 18, es el planeta enano más cercano al Sol. Ceres. Ceres. Es 18, avión. 19, planeta descubierto a través de telescopio. Y si en la separata nos quedó hasta el 20, el planeta más enano cercano al Sol, creo que. Acá. Profesora, la separata con el de ahí es Si en la diferente. separata, sí. El de la separata